¿por qué Javier no levantó el teléfono y me dijo, oye, Tato, somos cuates, hemos hablado en el pasado y hemos estado juntos compartiendo eventos, ahora te hablo y te digo, ¿sabes qué, maestro? No vas a ir al Mundial. A lo mejor ni explicaciones, ¿no? Sí, creo que las formas a lo mejor pudieron haber sido diferentes. Saludos para toda la gente que nos escucha y que nos ve en la cancha de Avelar. Saludos. Suscríbanse en la cancha de Avelar, soy Jorge Campos, los invito ahí, escuchen Avelar. Y suscríbanse, por favor, se vale de todo. Pues estamos en una edición más de la cancha de Avelar. Y para nosotros es un privilegio, un honor tener a una figura, tanto en la cancha como en los medios, porque demostró ser un jugador de gran personalidad, gran trayectoria, y en los medios desenvolverte como pez en el agua. Tú con el comentario acertado, criticando, pero sin atacar, como a veces mucha gente lo hace para ganar adeptos, y eso es bastante difícil porque a veces la crítica al propio compañero, lo que desempeñaste, no es fácil. Pues para sin más preámbulos tenemos a José Antonio Noriega, un jugador que empezó en el América, que no solo fue futbolista, sino que desde niño fue también actor y todo eso, cantante, le dio a eso de la onda vaselina, Timbiriche, entonces toda un estuche de monerías. Muchas gracias por estar aquí en la cancha de Avelar, José Antonio. Edgardo, qué gusto saludarte. Agradezco enormemente tus palabras. Me da gusto verte, me da gusto escucharte, me da gusto saber que estás bien. Y pues nuevamente agradecido por esta invitación y por estas palabras que me haces favor de mencionar. Y pues estoy a tus órdenes. Un gusto. Pues sí, pues no es por quedar bien. Tú sabes, siempre fui desde que te conocí de jovencito, yo cubría Pumas, fui parte de cubriendo a Pumas, ese título de Pumas del 90-91, supe de cómo luchabas por tener minutos en ese gran equipo con Juan Carlos Vera, con Luis García, David Patiño, jugadorazos, García Aspe, Tuca Ferretti, y pues tú venías atrás tratando de ganarte un sitio en un equipazo. Entonces pues uno sabe, jugaste en el América hasta los 15 años, después pasaste a Pumas, y no creo que la decisión de tu papá de llevarte a Pumas o de influir para que fueras a Pumas, pues no fue la equivocada, porque pues hiciste una gran carrera, ¿no? Pues parece que sí. Uno nunca sabe cómo hubiera sido el destino si hubieras tomado otro camino, ¿no? Pero en relación a lo que dices, pues sí, fui muy afortunado de comenzar mi carrera en un lugar que con el paso del tiempo se comprobó que fue una generación destacada, ¿no? Es decir, tú ya mencionaste algunos y nos podemos seguir con Claudio Suárez, Ramírez Perales, Jorge Campos, Miguel España, una generación que fue base de la selección por mucho tiempo, el Tuca Ferretti, por supuesto, no sé si lo mencionamos. Claro, sí. Entonces, imagínate la fortuna que tuve de incrustarme en esa generación, que casi todos ellos son mayores que yo, y poder aprender. Y cuando digo aprender, no es solamente cuestiones de cómo pegarle a la pelota o cómo quitarte un rival de encima, es aprender cuestiones de competencia y cuestiones de liderazgo y cuestiones de personalidad y de convivio en grupo y de cómo llevar las diferencias. Y te voy a decir algo que es más importante desde mi punto de vista, que todos estos grandes personajes juntos. La dirección técnica. Estaba Miguel Mejía Barón de entrenador y para mí eso fue una fortuna tremenda, porque para mí fue el mejor. Tuve la oportunidad de tenerlo muchas veces más como entrenador, tanto en selección como en clubes, y aprendí mucho de él. Vuelvo a lo mismo, no solamente como futbolista, sino como persona. Pues los amalgamó el doctor Mejía Barón, hicieron un equipazo, porque no solo no fue un equipo ese del 90-91, de un título al ahí se va, un equipazo, porque ya habían dado dos torneos antes, un torneo antes, habían dado muestras de ese poderío, de esa capacidad, y bueno, pues al final de cuentas, creo que ese título le hizo justicia al fútbol mexicano, porque eran un aporte para el fútbol ustedes, ¿no? Espectacular. Bueno, sí, inclusive los números hablan por sí solos, ¿no? Así simplemente de memoria.
fue un equipo que no solamente fue campeón en un torneo largo, que era más difícil en aquel entonces, ¿no? Y fue campeón después de una liguilla, pero previo a la liguilla fuimos líderes generales, fuimos el equipo menos goleado, el que más goles anotó, creo, espero no equivocarme, creo que hasta el de mejor comportamiento, es decir, el de mejor disciplina. Entonces, un equipo que fue ejemplar en todos los sentidos. Entonces, nuevamente, sí, una gran oportunidad el haber estado en ese momento, en esa circunstancia, rodeado de toda esta gente y comenzar a volar, ¿no? Como esos animales que los dejan sus padres y ahora sí, a darle por ti mismo y a buscarte tu camino y lo encontré afortunadamente con buenas bases gracias a todo esto. Por eso mismo era tan difícil ganarse minutos en ese equipo. El cuadro titular que no tenían, fue tan disciplinado que no había oportunidad de que uno se saliera expulsado, suspendido y que pudiera entrar. Y entonces para ustedes los más jóvenes venían atrás Roberto Medina, venía Moisés Garduño, yo me acuerdo que estaba ahí también en ese equipo, o sea, Torres Servín, o sea, jóvenes que se venían ganando en tu caso, y entonces, bueno, pues con tu espíritu rebelde, porque tú no solo calidad en la cancha tenías, sino que pues querías tú imponer tu personalidad, porque yo recuerdo, ¿no? Yo viajé un partido en ese torneo con el equipo, fuimos a Monterrey, creo empataron a 1, y yo me daba cuenta de cómo fue el movimiento en el vestidor y todo eso, y dije, no, pues sí es difícil que entren a ese grupo, bueno, pues de capos, o sea, podría decirse la palabra que eran unos capos, ese grupo ya de experimentados, Nava, Vera, García Aspe, Ferretti, España, o sea, era un equipazo de puros jugadores ya de mucha experiencia, ¿no, Tato? Sí. Y me río cuando te escucho porque yo me considero, y hasta ahora era el término que utilizaba cuando platicaba con alguien en una entrevista o en una charla de cuates, yo me consideraba berrinchudo, porque sí era berrinchudo, pero ahora la voy a cambiar por lo de rebelde. Me gustó el término que utilizaste, porque sí lo era, sí, y yo creo que me ayudó, porque yo creo que en cualquier ámbito de la vida, si no tienes esa rebeldía o ese atrevimiento o ese arrojo, como le quieras llamar, cuesta un poco más. Yo seguramente por cuestión genética, sí fui, afortunadamente he sabido manejarlo, hoy soy menos berrinchudo, menos rebelde, ya estoy viejo también, pero sí fue un factor que yo creo que me ayudó a estar ahí y a poder seguir buscándome lugares, ¿no? Que a la larga me permitieron jugar muchos años en primera división y conseguir ese sueño, ¿no? De todo niño, bueno, de muchos niños en un país tan futbolero como el nuestro, de tener al fútbol como profesión, ¿no? De vivir de eso. Es maravilloso, es una fortuna enorme. Y hablando de cuates, así una charla de cuates y retrocediendo, si le ibas a Pumas a América, conozcamos un poco más, a lo mejor cosas que no sabemos, y también que si no hubieras sido futbolista, ¿qué hubieras estudiado? ¿Qué? Con ese espíritu rebelde, inconforme, de la buena manera, porque no eras un inconforme para la indisciplina. Te disgustaba que en la alineación quizá no apareciera tu nombre, o inclusive a veces que te tocara, ibas en el grupo de viajeros, pero que no ibas ni a la banca, sino que terminabas en la tribuna. Entonces, todo ese tipo de cosas fuiste amalgamándolas y terminabas enfocándolas para lo bueno. Entonces, retrocediendo, ¿cómo fue el Tato de niño? ¿Cómo fuiste? A ver, pues más o menos en orden de las varias preguntas que surgen de tu comentario. Primero mencionaba si le iba a América o a Pumas. Fíjate que a ninguno de los dos. De chico yo, antes de ser profesional y como niño amateur, le iba al Toluca, fíjate. Mi papá le iba al Toluca de toda la vida. Me dicen mis padres incluso que vivimos en Toluca por ahí cuando yo tenía, no sé si 1 año o 2 de edad, por lo tanto no me acuerdo nada. Y entonces eso reforzó mi gusto, o el de mi padre, y él me lo traspasó a mí por ese equipo, ¿no? Porque aparte eran los 70s y era un Toluca ganador, exitoso. Después eso cambia, ¿no? Una vez que me convertí en profesional,
me daba igual si el Toluca le iba bien o mal. Yo quería que el equipo en el que yo estaba triunfara. Entonces empiezas a tener cariño por las instituciones por las que pasas, evidentemente por unas más que otras, porque, por ejemplo, no puedo dejar de decir que debo estar agradecido con el América, pues ahí hice toda mi formación amateur, y después Pumas, pues ni hablar, ¿no? Es como ahora sí que nunca mejor dicho, es mi alma mater futbolística, y el alma mater es el alma mater, ¿no? Ahí debuté, ahí fui campeón, ahí aprendí, ahí conocí a toda esta gente que ya hablamos, de la cual aprendí un chorro, como decimos en México, de cosas. Y luego pues, me voy siguiendo, ¿no? Viene Monterrey, en donde realmente yo siempre digo que Monterrey es, así como decimos en México, me hice hombre, o me hice mayor, me hice adulto. En Monterrey me hice futbolista, porque yo todavía salí de Pumas sin jugar suficientes partidos en primera división, con la duda de si me iba a alcanzar o no. Y en Monterrey realmente me consolidé, me gané un lugar, tuve estabilidad, hice muchos goles, llegué a selección mayor, entonces me consolidé. Y así me sigo con todos los equipos que representé, ¿no? Y le tienes cariño a cada uno, ¿no? Morelia, al que llego más adelante, ya maduro en mi carrera, pues me vuelve a dar un campeonato y una Libertadores, y me puso cerca de un Mundial y cerca de un campeonato de goleo en la Libertadores. En fin, cariño por todos ellos y agradecimiento por todas las instituciones. Después también, dentro del desarrollo de tu pregunta, mencionabas sobre mi carrera académica. Y sí la llevé a cabo. Yo, mientras estuve en Pumas, y es algo que le agradezco mucho a esa institución, parte de los beneficios de jugar para Pumas, en aquel entonces, por lo menos, desconozco si lo siguen haciendo, pagaban tu carrera si querías seguir estudiando, y a mí me pagó mi carrera íntegra en la Universidad Intercontinental. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, y ese es un beneficio enorme que tengo en mi vida también, ¿no? Porque me abrió muchas puertas, me abrió muchos horizontes, conocí mucha gente, tengo excompañeros de la carrera que son buenos amigos y además son excelentes profesionales. Entonces, pues también algo muy bonito que después luego pude utilizar como profesión, ¿no? Porque, como tú sabes y ya lo mencionaste, durante más de 10 años estuve en ESPN. Previamente tuve cosas con TV Azteca, cuando José Ramón hizo favor de invitarme. Beto Murrieta, que siempre fue la persona que más me apoyó en esto, me invitó en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, a programas de radio, todavía yo siendo futbolista, a revistas en las que me invitó a escribir. En fin, ese es un poco el repaso de la combinación de lo académico con lo futbolístico. Y hablé tanto que no sé si se me pasó alguna de las preguntas que me hiciste, No, perdón. no, y está bien, por eso se te ven muchas tablas. O sea, no fuiste del clásico futbolista porque tanto se critica, porque en México somos buenos para criticar y no tanto para construir. De acuerdo. Entonces, a veces el que tú surjas, ay, no es el futbolista, fue futbolista y por eso se abrió camino en los medios. No es cierto, la gente no sabe muchas cosas y a veces vamos por la crítica fácil, por eso. Entonces, pero tú demostraste esa capacidad de tener la crítica sencilla, pero con sustancia, con carnita, que tenías esas bases para decir por qué no se movió esto, y también tener esa capacidad y sangre fría para no sacar desde el hígado, desde los intestinos, todo lo que pasa, porque la polémica esa cuando no fuiste al Mundial del 2010, cuando eras el jugador que más se 2002. 2002, perdón, no de 2010, de 2002. Poder aguantar o poder toda esa presión porque estabas en tu momento. Todo mundo cree que eras el jugador que le hizo falta al tricolor, pero pues no tenemos la bola mágica para determinar. ¿Y qué tanto te dolió? ¿Quedaste resentido? Sin querer amarrar navajas, pero sí establecer tus puntos de vista. Sí, quizá ya has hablado mucho de ese tema, pero sí te quedó algún resquemor, sentiste que fueron injustos contigo, o ¿cómo lo viviste? Te cuento, a ver, hay etapas, ¿no? Porque seguramente si esta pregunta me la hubieras hecho hace 5 años, mi respuesta sería un poquito diferente, y si me la hicieras hace 10 también, y
y va uno cambiando, ¿no? Pero hoy en día lo que te digo y lo que recuerdo de mis sentimientos y de mis pensamientos es que en aquel momento sí me dolió, pero no a grados que me llevaran, como tú dices, porque ya lo mencionamos al principio, yo era bastante Inconforme. inconforme. Entonces, si mi inconformidad hubiera sido dolorosa a grados altos, pues a lo mejor hubiera yo despotricado en contra de Javier, ¿no? O de quien hubiera parecido el culpable. Sin embargo, no me dolió tanto. Yo siempre digo que posiblemente un argumento o un motivo, mejor dicho, por el cual ese dolor fue menor o esa inconformidad fue menor, fue porque yo estaba tranquilo conmigo mismo. Es decir, yo sabía, a ver, no hay nada que yo pueda hacer en esto. Es como cuando en cualquier problema en la vida no puedes hacer absolutamente nada y haces todo lo posible, lo que esté en tus manos, y no se resuelve, pues seguramente es doloroso y es feo, pero te quedas tranquilo porque hiciste todo lo que pudiste y no había nada más. Entonces, yo así lo veo. Yo era muy profesional y no lo digo por vanidad, realmente me dedicaba a mi profesión, no me distraía, trataba de alimentarme bien, trataba de descansar bien, trataba de entrenar a tope. Me sucedió también, ¿sabes qué? En una edad madura. Entonces, ya estaba más tranquilo, ya no era ese inconforme de más chico y me permitía también mi edad, mi madurez de ese momento, entender que había una decisión de una persona, un grupo de personas en el camino y que eso era subjetivo y yo me valoraba a mí mismo y estaba tranquilo conmigo mismo. Y entonces eso me hizo que no fuera tan dolorosa. Ahora sí te digo que con el paso del tiempo me di cuenta de la diferencia. Si eso que aprendí con el paso del tiempo lo hubiera sabido en ese momento, seguramente yo hubiera explotado un poco más. Y me explico a qué me refiero. Con el paso del tiempo me di cuenta que al futbolista pues se le valora pues, con sus números y con su trayectoria, y jugar un mundial es hay una palomita que queda para aquellos que no te analizaron como futbolista y no vieron tus partidos y que no tienen a la mano esa sensación de quién eres tú como futbolista al 100%, pues se van a lo frío, y en lo frío están los números, y en los números está ir a un mundial, y entonces eres mucho mejor futbolista. El Claro. mismo Tato Noriega, con la misma carrera que hice, si hubiera ido a un mundial, hubiera sido todavía mejor, según la gente, el criterio de la gente, ¿no? Que ojo, también luego yo reflexiono y digo, a ver, ¿qué hubiera pasado si yo voy al mundial y me mete Javier y juego del carambas? Las críticas hubieran estado fuertes, ¿no? Porque hubieran dicho, ay, tanto que se pensaba que iba a ayudar y al final no ayuda. Y entonces a lo mejor sería todo lo contrario que pasa hoy, ¿no? A lo mejor todo el mundo me diría, oye, ¿te acuerdas? Fuiste al mundial y todos esperábamos un montón de ti, y Pero al final perdón que no te diste interrumpa, mucho. todo lo hicimos porque habías tenido una Libertadores, o sea, jugado a nivel internacional con un nivel alto. O sea, no te ibas, como quien Sí. dice, no te iban a temblar las piernas desde el punto de vista periodístico, que uno lo analizaba. Por eso uno hizo tanto lío, armó, ¿por qué el Tato, no? Y cuestionó a Aguirre, porque se le cuestionó. Yo tenía una relación con Aguirre yo empecé mi carrera de periodista desde el 85. Yo lo conocí como jugador y fuimos así, y no somos los grandes amigos, pero sí somos cuates, o sea, tenemos una relación, y yo sí le cuestioné, le dije, ¿por qué no el Tato? ¿Por qué no? ¿Por qué el fútbol mexicano siempre se pierde al jugador que puede marcar la diferencia? Yo le hice esa pregunta, ¿por qué nos evitamos, si no somos una potencia mundial? Pues lleva tus mejores cartas, a lo mejor la baraja se te endurece el engrudo en la baraja, pero ya lo llevaste, que no se te quede, no es que prefería a otro, y después todo lo que pasó, y sin culpar a otros de que metió a este y metió al otro contra Estados Unidos, y que por qué lo llevó, si ya estaba muy veterano y no tenía un jugador en plenitud de facultades. Todos esos líos, toda esa discusión se arma por esta situación, y que la estamos reviviendo, y en la cual, como tú dices,
te hubieras cosido aparte. En el escalón de trayectoria. Sí. ¿Eh? Sí. No, y además coincido contigo, ¿eh? Es decir, yo estaba en un muy buen momento, pasaba por mucha confianza, ya mencioné que estaba maduro como persona y como futbolista, entonces tengo muy claro que pude haber aportado. No, tampoco siempre utilizo la frase de decir que yo no era ni Messi, ni siquiera Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por las cuestiones de talento, pero sí estaba en un muy buen momento, en una etapa de madurez y hubiera ayudado mucho. Pero las cosas pasan por algo y mira, tú y yo estamos hablando de esto, es decir, y hace 10 días, ya hace un mes, ya hace 2 años, ya hace 5 años, me han preguntado lo mismo. Entonces, pues a lo mejor Javier me hizo un favor, ¿no? Porque voy a pasar a la historia ahí como un jugador que debió haber ido a un mundial. Entonces, pues tampoco me quejo, ¿no? Las cosas pasan por algo y así fue. Y te repito, para ya cerrar con este tema, y lo entiendo más cada vez que estoy metido en el fútbol y que estoy más grande y más maduro, vuelvo a repetir. Veo que las decisiones las tiene que tomar alguien y ese alguien tiene un montón de ideas en su cabeza y tiene muchos criterios y puede equivocarse o no. Entonces, por eso lo entendí y no me hizo ningún daño, para nada. ¿Y le pediste explicaciones? No. ¿Te fuiste en silencio? ¿O sí le pediste? Me fui públicas porque, a ver, siempre digo, yo igual que tú, tenía una relación con Javier, incluso tal vez más cercana, o yo pensaba que era más cercana. A lo mejor yo estaba confundido y no era tan cercana. Entonces, esa fue la parte que por ahí me dejó un poco contrariado, ¿no? A ver, ¿por qué Javier no levantó el teléfono y me dijo, oye, Tato, somos cuates, hemos hablado en el pasado y hemos estado juntos compartiendo eventos y hemos estado socialmente hablando, quiero decir, no en fútbol. Entonces, pues ahora te hablo y te digo, ¿sabes qué, maestro? No vas a ir al Mundial. A lo mejor ni explicaciones, ¿no? Te aviso a ti de frente. Algún día nos tomaremos un café o... No me dijo nada y al revés, ante los cuestionamientos de la gente públicamente, Javier pues como que evitaba el tema y decía, no, ¿de qué lo meto? ¿Dónde lo meto? Y a mí esa parte sí decía, oye, espérame tantito, Javier, un poquito más de entendimiento, ¿no? Y esa parte me quedó. Pero después he visto varias veces a Javier, ya nunca, no, te iba a mentir, te iba a decir nunca de manera social, pero es mentira. He compartido con él por lo menos un par de comidas después de aquel evento y nos vimos en ese mundial porque yo fui a trabajar como comentarista y lo vi en el Mundial, lo felicité porque el equipo andaba muy bien a mitad del Mundial y lo sigo viendo y su carrera ahí está y es admirable y no tengo ningún problema con Javier como persona en lo absoluto, pero sí creo que las formas a lo mejor pudieron haber sido diferentes. Porque a veces la forma es fondo, ¿no? De acuerdo. ¿No? Yo creo, de acuerdo. No tengo nada más que agregar. Perfectamente bien dicho. Oye, y en tu carrera de futbolista, ¿algún resquemor que te haya quedado, así de netas, que hablemos Cruz Azul, que fuiste y que que jugaste pocos partidos al final? En tu carrera fueron 400 y tantos, alrededor de 400 y tantos partidos profesionalmente, si no me equivoco, ¿no? A ver, me hubiera gustado jugar mucho más en Pumas. Eso es lo primero, porque pues en Pumas hice mis fuerzas, me volví profesional. En Pumas firmo mi primer contrato, en Pumas debuto, en Pumas meto mi primer gol, en Pumas juego el primer partido de Copa, mi primero de Liga, el campeonato que ya hablamos, seleccionado juvenil. O sea, Pumas tiene una parte de mi historia muy grande y muy importante. Entonces me hubiera gustado consolidar mi carrera ahí y jugar más, ¿no? Pero bueno, no se pudo. Después me toca jugar en Monterrey. Mi salida de Monterrey tampoco es tan como yo hubiera querido. Fíjate que estoy repasando y algún problema debo tener yo, porque sí, porque de Pumas ya digo que no me fui como hubiera querido. De Monterrey tampoco. Y luego estoy pensando, cuando me retiré en Morelia, que fue decisión propia, yo me retiré porque quise y porque me invitaban a ser directivo. Yo tenía contrato
vigente en Morelia y a mí me invitaban a quedarme. Lo que pasa es que decidí aceptar esa invitación a ser directivo. Pero a lo mejor eso que decíamos de que era yo atrevido y arrojado y demás, a lo mejor me llevaba rebelde, a lo mejor me llevaba a tomar decisiones más abruptas de lo que debía, ¿no? Pero así como algún resquemor, no tanto, no tanto. En Cruz Azul fue el único, jugué 6 meses, es muy poco. Era un equipo un poco conflictuado. Ya cuando llegué yo, era un Cruz Azul que, fíjate, era un dato importante. Si mal no recuerdo, al Cruz Azul que yo me incrusto, es un Cruz Azul que viene de no calificar a la liguilla cuando era el primer torneo corto. Y por primera vez, creo que en 17 años o algo así, cerca de 20 años, que el Cruz Azul no se quedaba fuera de una liguilla. Entonces, imagínate, llegué, como decía, tú te vas a acordar de Octavio Rivas, Sí. el psicólogo de Pumas, decía, este equipo es unido pero de víboras. Y así más o menos me encontré el Cruz Azul. El ambiente interno estaba muy, muy, muy mal. No había un buen liderazgo ni del cuerpo técnico hacia la cancha, ni en la cancha misma. Y entonces eso repercutió en que 6 veces después, no solamente me fui yo, nos fuimos todos los que habíamos llegado en ese periodo. Entonces ahí sí me quedé con ganas de que pudo haber habido más, que pude haber aportado más. Ahí sí no me dio tiempo de demostrar, pero nada más. Pues sí, sí era complicado Cruz Azul. Todo es acá, porque toda esa historia que trae Cruz Azul y que hasta el torneo pasado la cambió, pues sí ha de haber Sin sido. embargo, acuérdate que Cruz Azul juega muchas finales y tiene Sí, tiene como 17 finales. Es el equipo que más finales ha jugado en el fútbol mexicano, que ha perdido, que no ha llegado, pero es en su constancia. Es una organización que su constancia siempre se ha mantenido arriba, que no ha tenido problemas abajo, salvo una vez con Mario Carrillo, que anduvieron peleando allá abajito, ¿no? Que cuando con el Capelo anduvieron allá abajito, pero de ahí. Y sabes qué, inclusive, que eso no se premia en el fútbol mexicano, pero si revisáramos, yo alguna vez lo hice, Cruz Azul tiene una gran cantidad de lideratos generales. Claro. Es decir, al final del torneo quedaba de primero. Y después, llegaba o no a la final, que muchas veces sí, no conseguía el campeonato, pero el trabajo, la constancia ahí estaba, ¿no? Entonces, por eso te digo que aquel Cruz Azul al que llegué yo era sui generis, porque ese sí no fue líder general, no peleó final, fueron campeones después. Después sí fueron campeones, pero bueno, cuando me tocó a mí, no eran buenos momentos. Oye, y en el ambiente del fútbol, ¿fue difícil sobresalir? ¿Sí es tan difícil? No es fácil. El otro día, con un colega tuyo que tenía dentro de la dinámica de sus entrevistas, me pidió que contara alguna anécdota o un par de historias que me acordara yo. Y me vino a la cabeza porque me dijo, ¿alguna historia del día de tu debut? Y el día de mi debut, pues no hay una historia así, algo espectacular que contar, ¿no? Que no sé, alguien que se haya puesto nervioso ya haya ido a devolver el estómago. No pasó en mi carrera. Pero le dije, ¿sabes qué? Antes de debutar, en mi primer pretemporada, con esos Pumas de los que hablábamos, me acuerdo que es muy difícil porque primero tu físico no está listo todavía para aguantar lo que eran las pretemporadas de ese entonces. Muy fuertes en la playa y recorridos largos y muy intensos, con la tensión que como niño, porque eres un niño joven, todavía te genera. Y me acuerdo mucho, le contaba a tu colega, que al final de ese periodo, como de 15 días que estás exhausto de entrenar 3 veces al día, estás ya también aburrido. Jugamos un partido amistoso en Cancún, ese Pumas, contra el Veracruz de Jorge Comas. ¿Te acuerdas de Jorge Comas? Claro, sí. Y este cuate era un crack y jugaba de centro delantero. Y a mí Miguel Mejía Barón me comenzó a probar de central. Me tocó marcarlo y mis piernas estaban agotadas de la pretemporada. El calor, la humedad, mentalmente los nervios.
le contaba yo a este amigo que me hizo la pregunta, le decía, yo pensé que no iba a funcionar yo para el fútbol, porque dije, no, bueno, si todos juegan al nivel de este individuo, porque era un crack Jorge Comas, dije, no sirvo para esto, no me va a alcanzar, son demasiado buenos. Entonces sí me estresó, porque no es fácil. Ya después te vas acostumbrando, agarras el ritmo, pero nunca es fácil, porque las concentraciones, los viajes, las ausencias de eventos familiares, cambios de ciudad, los fines de semana que, no sé, los que tienen hijos, yo afortunadamente tuve hijos ya saliendo de mi carrera y entonces no me los perdí tanto, tuve la oportunidad de gozarlos, pero muchos que son papás a más temprana edad no los pueden disfrutar el fin de semana. Yo sí me perdí viajes con amigos, eventos con amigos, con familias, bodas, bautizos, todo ese tipo de cosas. No es nada sencillo. ¿No? Y aparte, también crecer en ese grupo tan cerrado de veteranos, porque el veterano no quiere que el jovencito le tumbe su lugar, ¿no? Y ese niño no va. En Pumas yo llegué a oír comentarios de varios ex compañeros tuyos, decían, están chavos, ese güerito no la va a levantar y cosas así. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues es tener la personalidad para crecer y para haber hecho carrera, ¿no, Tato? Sí. Y yo creo que es un factor. Yo siempre menciono que yo tuve y tengo amigos que eran muy talentosos para jugar fútbol, pero el fútbol, como muchas otras cosas en la vida, no creo que sea el fútbol la única cosa. Yo creo que en toda la vida necesitas talento, necesitas dones naturales, necesitas genética, pero también hay circunstancias y hay forma de ser para encarar esas circunstancias. Y unas formas de ser son mejores para unas cosas y otras para otras. Y en el fútbol, y en aquella época más, hoy en día yo creo que ya eso de que el veterano aplasta, llamémoslo así, al joven, ya no es tanto. Ya hay más educación, ya hay más entendimiento. En aquel entonces era más complicada esa parte y sí, necesitabas saber defenderte y necesitabas, por ejemplo, estaba Tuca en aquel equipo. Si te pegaba un grito Tuca, necesitabas saber qué hacer, o no dejarte, o no asustarte, o contestarle, lo que sea, pero que no te aplastara, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? O que llegara Miguel España en el Interescuadras y te metiera la pierna como él sabía hacerlo y te asustaras también. Entonces, sí, necesitas un carácter especial para ir sorteando dificultades. Así se hacía la personalidad del jugador, ¿no? Entonces, de acuerdo. Oye, con toda tu experiencia como jugador, como comentarista y todo, viendo el fútbol mexicano, ¿tú le ves alguna opción de poder trascender, de que en verdad podamos, porque uno se considera parte de esta historia del fútbol desde nuestra labor, que sí podamos dar ese salto de calidad, ese brinco, o definitivamente está lejos, Tato? Yo creo que sí. Yo soy de los que pienso que el fútbol mexicano ha crecido muchísimo. Evidentemente tengo claro que seguimos estando en el segundo escalón, diría yo, porque en el primer escalón hay unos pocos, unos cuantos, y algunos estamos atrás. Y México es una de esas naciones futbolísticas que está ahí peleando por dar ese salto. Si lo vamos a lograr o no, va a depender de que hagamos bien las cosas. Yo creo que hay un parteaguas en México desde el tema de los cachirules para acá. Si tú te acuerdas muy bien, como antes pues se hacía trampa porque había gente mayor a la edad y aún así no ganábamos nada. Sin embargo, cuando pues por lo que sucedió nos castigan y ahora hay que hacer las cosas bien, pues resulta que a partir de ahí hemos ganado casi todo, confederaciones, medalla de oro olímpica, mundiales sub-17, finales de Copa América. Juegos Olímpicos. Exactamente. Llevamos 7 mundiales seguidos calificando a la siguiente fase. Ahí está México. Y la liga está muy sólida en estructura, en infraestructura, en calidad. Y estamos muy, muy, muy cerca de cuestiones metodológicas. Ahí yo creo que está el tema, en la metodología de campo, si nos acercamos un poquito más y todos en nuestro ámbito también
los medios de comunicación, la afición, los directivos, todos nos metemos a crecer, porque luego se cree que todo está en la cancha y no, estas cuestiones del grito y esas, hay que dejar atrás esos absurdos y esa es la parte de la afición. Y el medio de comunicación tiene que ser más crítico y aprender y capacitarse y hablar más de sistemas de juego y menos de chismes y menos de gritos. Claro, porque finalmente los comunicadores tenemos el derecho, más bien el deber de enfocar en algo positivo. Quizá a veces nos vamos siempre por lo más fácil, el chisme, el lío del vestidor, la polémica, ahora más, porque ahora es una vecindad de las redes sociales. Ahora cualquier cosita enciende el avispero, pateas y se crece una gran polémica. Ahora ya el jugador ya le puede reclamar al comentarista, al locutor, si no le pareció la crítica, como hace poco lo de pecho frío que le dijeron a un jugador, el jugador le contestó, muchas cosas. Entonces, pues ahora creo que ha crecido o debe haber crecido o tendrá que crecer más el deber como comunicador y también el deber como jugador y la personalidad para no engancharse en ese tipo de temas, ¿no? De polémicas que terminan desgastando la imagen de cada profesional, ¿no? Sí, bueno, yo ahí pienso que cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su derecho. Estamos en una época de eso, de respetar los derechos humanos y las redes sociales pues te permiten muchas cosas, ¿no? Entonces yo ahí creo que es difícil y delicado además pensar en que todos se comporten de una misma manera. Mientras no transgredan ciertas reglas, ciertos límites, yo creo que hay diferentes personalidades y bienvenidas todas, ¿no? ¿Podrá ser difícil mencionar a tu top 5 de jugadores en la historia de México? En la historia de México. De fútbol, Wow. del fútbol de México. Nunca me lo habían preguntado. Muy, muy interesante. Que hayan jugado conmigo, es decir, porque si yo metería a algunos de los que están ahorita, pero ya no jugaron conmigo. O sí, tú dime cómo. Pues como lo que te nazca tú desde tu gusto, cómo era o antes, porque podríamos meter a Hugo Sánchez, que nadie lo puede quitar de ese claro. Eso. Y a Rafa Márquez, o sea, hay dos que están ahí por default, ¿no? Rafa y Hugo están por default. Y yo hoy en día a Raúl Jiménez lo incrusto en esa categoría. Raúl es impresionante. No sé si me escuchas porque se me acabó. Sí, se escucha. Perdón, es que vengo sufriendo con mis audífonos. Yo ya involucro a Raúl Jiménez dentro de ese grupo porque lo que ha hecho es magnífico. Ser el goleador histórico de un equipo en Inglaterra no es cualquier cosa. Entonces ya llevo 3. Cuauhtémoc. ¿Perdón? Cuauhtémoc podría ser uno más, sí, es verdad. Ya llevamos 4 y me queda 1. ¡Wow! ¡Qué difícil elección! Porque mira, tenemos un central, 2 delanteros y un enganche. Vamos a poner a Cuauhtémoc de enganche. Me falta o un portero o un mediocampista. Si nos vamos a los porteros, pues ahí entre Memo Ochoa y Jorge Campos van a darse un quite, ¿no? Y luego, pues mira, lo que ha hecho Andrés Guardado también es una carrera espectacular, que me recuerda, por cierto, la de Claudio Suárez. No sé si las puedo homologar porque Claudio no fue a Europa, pero es que eran otras épocas, no era tan fácil salir. Pero Andrés ha hecho cosas bárbaras y ahora hay una generación espectacular. Yo veo que lo que pueden llegar a ser jugadores como Charlie Rodríguez, se me fue el apellido del chavo del América al que te referías hace rato. Córdoba tiene un talento extraordinario. En fin, todos los que acaban de participar en la más reciente Olimpiada es una generación extraordinaria. Mira, te puedo contar una historia pequeña de Córdoba. Yo trabajé como jefe de prensa de Alebrijes de Oaxaca, del 2013 al 2019. Fui su jefe de prensa en la Liga de Ascenso.
Córdoba llegó 6 meses a jugar a Alebrijes, no jugó, creo, ningún partido porque no se adaptó su espíritu. Él llegó, él creo que tomó como castigo del América haberlo mandado a Alebrijes y nunca estuvo a gusto, pero nunca fue antiprofesional. El chavo entrenó, se presentó, que no jugara ya es gusto del entrenador, que era Mario García Coballes, que jugó en el Atlante. Pero sí, hoy en Atlante, sí. Yo siempre lo vi profesional y todo. Entonces picó piedra el chavo. O sea, claro. O sea, ir a la Liga de Ascenso, nosotros en Alebrijes de Oaxaca quizá no teníamos los reflectores, que fue campeón el equipo, pero el equipo luchaba en Oaxaca. Entonces, ahí llegó No, Córdoba. perdón que te interrumpa, ¿sabes qué me viene a la cabeza? Sí. Hablabas de la dificultad de ser futbolista. Mira, uno pensaría, alguien que no conoce la trayectoria de Córdoba podría pensar, pues creció ahí en el América, lo han apapachado siempre y ya vemos que no, se habrá ido a vivir solo y estaba joven, ¿no? Perdón que te interrumpí. Adelante. No, claro, él fue con un grupo de otros 4 jugadores que se hizo un convenio con el América y llegaron ahí. Unos jugaron más, pero Córdoba siempre mostró chispazos de esa gran calidad en los entrenamientos y ahora te explicas por qué está hasta en la selección. Y la otra vez yo con unos amigos les decía, no, es que no, él puede dar la apariencia a Córdoba de ser un jugador agrandado, pero hay que ver su historia, hay que ver, y es defensa de esos jugadores, eso es, o sea, porque nos vamos a lo fácil, no, ese es agrandado, es pecho frío. Y no critico a Paco Villa, él tuvo su punto de vista porque así notó a Córdoba en su accionar en la cancha, no lo criticó como persona y mucha gente se lo tomó como persona. Él dijo, es pecho frío en la cancha, como en Argentina dicen, ese es pecho frío, no siente el fútbol, ¿no? Sí, o sea, esa es la situación. O sea, yo a mí me encanta, a mí me encanta Córdoba, se me hace un jugador con un talento extraordinario, utiliza sus 2 piernas de una manera fabulosa, tiene gol, tiene asistencia, tiene desequilibrio, tiene sacrificio. A mí me encanta. Me preocupa un poquito, y espero que estemos equivocados, que a partir de esta polémica he visto decrecer su nivel. Entonces no sé si le ha afectado o no sé si hay un tema interno ahí que el sistema no le esté favoreciendo, pero no está en su mejor momento y esa parte me preocupa porque está en una edad ya no tan joven en donde debería de despegar para irse a Europa porque tiene el nivel suficiente. También el gusto del entrenador. Si no estás a gusto con nuestro entrenador, serás profesional, entrenas y todo, pero no te nace la situación de cómo es el entrenador. Entonces, internamente y externamente no lo dices, pero dentro de ti eres inconforme por lo que está pasando en tu equipo, ¿no es cierto? Sí, seguramente. No sé si sea el caso de Córdoba, pero sí, esas cosas suceden. Y volvemos a lo mismo, ¿eh? Hay gente a la que les perjudica y su rendimiento viene a la baja. Sí. Hay otro, yo era de esos. Yo era otra vez ese... Rebeldía. El rebelde que decía, sí, el entrenador no me mete, pues ahora le voy a demostrar que está equivocado. Y me llegó a pasar, ¿no? Tengo algunos partidos, un par que me vienen a la cabeza en mi etapa de Monterrey, que no me ponían. Y yo entraba y, por ejemplo, contra Morelia, un partido en que perdíamos 4-1, entré de cambio poco tiempo, hice 2 goles y puse una asistencia para otro y empatamos a 4. Y luego también con Monterrey, que no me ponía el entrenador, me metieron contra Toluca, no me acuerdo cómo íbamos, pero me acuerdo que entré y anoté 2 goles. Es decir, personalmente yo tenía esa particularidad, pero también es cierto que hay gente que lo vive de una manera diferente, ¿no? Todos tenemos virtudes y defectos de muchos tipos, ¿no? Y ya en los últimos minutos que nos faltan en esta gran charla, porque ha sido una charla muy agradable, eres una persona y un amigo que tienes esa palabra fácil y se valora mucho. Tus 5 mejores técnicos, tu top 5 de técnicos. Ahí sí me la pones muy fácil, mira, el número 1 es Miguel Mejía Barón, pero
sin duda. Después me cuesta trabajo elegir al 2. No te los voy a poner en orden de mejor a peor. Miguel sí se lleva el podio. Los demás, menciones honoríficas, y te voy a dar razones de por qué. Rubén Omar Romano, un gran estratega, me enseñó mucho tácticamente hablando. Alfredo Tena, un tipo muy frontal, muy directo, muy profesional, gran entrenador. Luis Fernando en su momento también, porque era un muy buen líder, un tipo de gran manejo de vestidor. Llevo 3, no, llevo 4. 4. Me falta uno, a ver, tengo que ser selectivo en mi quinto entrenador. Mi quinto entrenador sería, no quiero decir algo al ahí se va, estoy recordando los que tuve. Wow, qué interesante, no me viene otro a la mente que yo considere muy destacado. Mira, pues lo voy a dejar ahí. Son 4 los que considero destacados en mi carrera. Oye, Tato, ¿y pudiste haber ido a Europa como jugador? No, en mi época no. En mi época no, porque necesitaba ser muy destacado. Acuérdate que en mi época estaba Hugo Sánchez y regresó después de romperla. Después fue Hermosillo y regresó. Fue Negrete y regresó. Luis Flores. Fue Luis Flores y regresó. Beto Aspe fue a Argentina y regresó. Lo mismo Luis Hernández. Era muy difícil que se fijaran en ti. Y yo tuve una carrera, seguramente tiene que ver otra vez con mi carácter y con mi forma de ser y mis cambios continuos, que por eso, por ejemplo, a lo mejor no fui al Mundial, también lo he pensado, porque nunca fui el mejor medio o el mejor delantero o el mejor. Siempre jugaba bien de medio, jugaba bien de delantero, jugaba bien de lateral, jugaba bien de defensa, pero pocos momentos en mi carrera jugué de una sola posición y ahí llegué a destacar mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso nunca los entrenadores, a pesar de que me llamó Bora a la selección, Miguel Mejía Barón, Javier Aguirre, me llamaron varios, pero no acabé yendo a ningún mundial. Entonces, estábamos en... me fui. Pues si fuiste a Europa, por eso que no. No era. Yo creo que hoy, es muy feo hablar de sí mismo, pero yo creo que hoy hubiera sido más fácil para varios de nuestra generación. Yo creo que varios de mis compañeros que no fueron a Europa, por ejemplo, podrían haber salido en aquella época, pero y tal vez yo, no lo sé, pero no, en aquel entonces era muy difícil. Oye, y finalmente, ¿sí tuviste alguna presentación con Timbiriche? No, ahí mucha gente se confunde. Ben Ibarra era mi amigo desde chico, sigue siendo mi buen cuate, y él nos invitó a amigos de esa edad a Vaselina, no a Timbiriche. Timbiriche era la base de Vaselina, ¿no? Eran los estrellas de la obra de teatro. Y sí estuve en la obra de teatro, estuve participando en, ya no me acuerdo si 100 o 200 representaciones de la obra profesionalmente. ¿Venías del colegio Olinka? No, ¿No? No, éramos del Colegio Madrid con Benny. Ok. Y de hecho fue la única parte de mi juventud en donde dejé de jugar fútbol porque era una cuestión profesional, te pagaban y tuvimos ensayos y demás. Y entonces fue mi momento ahí de fama artística. Pues perdimos un gran cantante y ganamos un gran futbolista y un gran comentarista y un gran amigo, ¿no? No creo que hayamos perdido un gran cantante, pero se te agradece. Ok, pues esa fue la gran charla con José Antonio. Nada más un saludo y pedirte que hagas una invitación para que se suscriban a la cancha de Avelar en YouTube, aquí de tus palabras. Claro, mi querido Edgardo, la cancha de Avelar, un programa que no deben de perderse. Por favor, ya vieron que nos divertimos, que hay un gran conductor. No se la pierdan y bueno, pues un gusto saludarlos y a la orden, su amigo Tato Noriega. Pues te agradecemos estos minutos que brindaste a este programa, a este proyecto que ojalá sí pueda crecer más, de verdad. Pues tener una relación con gente de tu nivel y todo eso, para mí es un honor.
y que yo lo valoro. Eso es lo que deja la trayectoria periodística, que la gente como tú, que me siga hablando, que pueda tener yo acceso a ese tipo de figuras como tú, y que eso es con lo único que se queda uno como periodista. Edgardo, a veces nos confundimos y creemos que porque desarrollamos una profesión que es pública, como el fútbol, y adquieres, como dijo alguna vez Félix Fernández, adquieres cierta... te vuelves conocido, diría yo, porque así lo expresó Félix, dijo famosos. En aquel entonces Félix creo que dice famoso Pelé y Maradona. Hoy Ronaldo y Messi son famosos. Los demás, la mayoría son conocidos. Algunos futbolistas de la Champions de hoy, si vienen aquí a Nueva York, cerca de donde yo vivo, y andan caminando por la calle, nadie los reconoce, y a veces nos sentimos más de lo que creemos. Es simplemente un trabajo, una profesión, y no hay que creérsela mucho. Pues muchas gracias, Tato y José Antonio. Así, para los amigos, fue un placer esta gran charla. De verdad se me fueron como agua los minutos, y te agradecemos, y que no sea la última vez. Muchas gracias. Un gusto. No será la última. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.